iniciamos un camino. Hoy vamos a hablar sobre la fecundación solar, que es muy importante para las culturas antiguas. Hablar de los mayas, hablar de los aztecas, de los incas, culturas importantes que en su momento dejaron códigos, estelas, pirámides, centros del conocimiento, para de esta forma poder entender un presente consciente. Hoy, en la actualidad, en este tiempo, estamos viviendo un mundo en un proceso de decadencia, en un proceso donde la humanidad ha perdido la ruta espiritual, la ruta energética. Se han perdido los valores importantes de la raza humana. Hace 500 años, cuando nuestros abuelos construyeron las universidades del conocimiento, crearon las pirámides, crearon códigos, estelas, donde marcaron la información espiritual de la humanidad. Cuando hablamos del maya, no solamente es hablar de la cultura maya, sino es hablar de un proceso espiritual, energético, que se quedó en el pasado. Hace 500 años, cuando los españoles vienen a América a imponer su religión, a crear un sistema, toda la información sagrada de los templos se mantuvo oculta por más de 504 años. Toda esta información se quedó en calendarios, en estelas, en pirámides, y ha pasado el tiempo. Los arqueólogos, antropólogos, historiadores simplemente nos han hablado de un poco de la historia de México, de la historia de América. Nos han hablado sobre una evolución, una cultura que en el pasado fue importante, pero resulta que en este tiempo, en este momento, están sucediendo cosas importantes en la Tierra. Están sucediendo cambios climáticos importantes. Están surgiendo una serie de cambios en la política, en la ciencia, en la espiritualidad, donde el mundo está en el gran caos, donde la sociedad no ubica y no encuentra un camino de conciencia, de libertad, de entendimiento, ya que no solamente somos una carne, un cuerpo, no solamente nacemos, crecemos, reproducimos y morimos, y ahí termina la existencia. La existencia tiene un proceso de evolución, tiene una gestación interna, tiene una codificación que tiene que ver con nuestro ADN. Pero como ese ADN no somos conscientes de él, lo hemos olvidado. Hemos olvidado que tenemos una raíz, que tenemos una esencia y que en el principio de la existencia teníamos un objetivo, teníamos una ruta la cual el ser humano tenía que tomar conciencia y de esta forma seguir la ruta que para los aztecas se llama el Camino Rojo, para los mayas se llama Sac-Bé, el Camino Blanco. El Camino Rojo para los aztecas y el Camino Blanco, Sac-Bé, tiene una ruta
que representa una serpiente emplumada llamada Quetzalcóatl. Quetzalcóatl representaba la energía cósmica que guiaría a la humanidad en su momento. Pero esto no tenía que ver con una religión. Esto no tiene que ver con la fe, con la religión. Esto tiene que ver con la matemática, la geometría, para entonces poder entender la ruta sagrada de lo que somos como esencia de espíritu. Pero esta esencia de espíritu no quiere decir que es una energía que cree en un Dios, sino simplemente es la energía y la frecuencia que se manifiesta en nosotros mismos. Entonces, los mayas, los aztecas, los incas, los chichimecas, zapotecas, todos los seres que en el pasado fueron creando pirámides, centros de conexión astronómica, astrológica, seres que se conectaban con la naturaleza, con el universo, seres que su trabajo era no salir y trabajar de 7 de la mañana a 12 de la noche, todos los días, olvidándonos de lo que venimos a hacer a la tierra. Los mayas tenían un proceso de trabajo interno y entonces crean los calendarios. Estos calendarios no nos marcaba el día de hoy, sino nos marcaba la evolución del ritmo interno. Entonces teníamos nuestro calendario solar y nuestro calendario lunar. Por eso siempre crearon la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. En estos templos, estas pirámides representaban una sincronización, representaban un camino sagrado para llegar a comprender y entender la evolución de la raza humana. Cuando hablamos del maya, que dejan todos sus templos, que dejan sus estelas y sus centros de conocimiento, no solamente fue una cultura que se perdió porque no hay rastros científicamente de los mayas. Es una cultura que se pierde de pronto y solamente dejan la información cosmogónica de la evolución espiritual de una humanidad, ya que se habla que los mayas vienen de las estrellas, ya que se habla que esos mayas galácticos en su momento, en las piedras, en las estelas, en los jeroglíficos, dejaron plasmado el conocimiento y por ello vino la conquista, porque los ancianos del conocimiento, los que tenían la visión espiritual, sabían que vendría el hombre blanco, llamado, o le llamaron el hombre Quetzalcóatl. Y ellos creían que venía ese hombre a transformar o a que se cumpliese la profecía de la historia. Pero resulta que esos hombres bárbaros se convirtió en otra historia.